Vamos a ver este cuarto video correspondiente a el diseño a flexión con base en los límites de esfuerzo para el concreto, pero en este caso para las vigas preesforzadas que tienen excentricidad constante. Ya habíamos mencionado en un video anterior que teníamos dos posibles casos de ubicación de los cables, uno con excentricidad variable, el caso 1, y el caso 2 en donde vamos a tener vigas con excentricidad constante del cable referente o con respecto al centro de gravedad o el centroide de la sección transversal. En este caso, para las vigas con excentricidad constante, el módulo de sección se puede calcular a partir de estas ecuaciones. Aquí, a diferencia de las vigas con excentricidades variables, los momentos tenían cierta influencia, particularmente el momento debido al peso propio. En este caso, como la viga está, digamos, en el proceso de fabricación apoyada directamente sobre una formaleta o sobre el, digamos, el suelo, pues el efecto del momento debido al peso propio inicialmente no influye. Entonces, las ecuaciones para el módulo de sección requerida, arriba en la parte superior S1 y en la parte superior S2, estarían dadas por estas ecuaciones. Nuevamente, los esfuerzos iniciales Ft sub i y C sub i pues están dados o son requeridos en las normas por unos valores mínimos, igual que los esfuerzos en la etapa de servicio de tensión o de compresión. El esfuerzo centroidal, es decir, el que se produce en el concreto debido a la aplicación de la fuerza inicial, sigue siendo la misma ecuación, en este caso no cambia. Tenemos esfuerzo centroidal el concreto en la etapa inicial y podemos calcular a partir de ese esfuerzo centroidal pues la fuerza de preesfuerzo inicial, en este caso P sub i, donde será simplemente el área de la sección transversal del concreto multiplicado por el esfuerzo centroidal. La excentricidad aquí, como es constante, no influye el peso propio, entonces la ecuación se reduce y simplemente en este caso será el esfuerzo de tensión inicial menos el esfuerzo de compresión centroidal multiplicado por los módulos de sección de la parte superior con respecto a la carga inicial de preesfuerzo. Aquí pues este valor de excentricidad seguramente es un poco más pequeño que en el caso de las vigas con excentricidad variable. Si resolvemos un ejercicio entonces, en este caso nuevamente vamos a diseñar una viga que tiene una distancia entre apoyos de 12 metros. Con esos 12 metros pues ya podríamos eventualmente calcular una altura tentativa L sobre 20 por ejemplo y un ancho tentativo 25 o 30 centímetros. Vamos a suponer que vamos a utilizar un concreto de 35 megapascales y que las pérdidas en el tiempo nuevamente son aproximadamente el 15%. Si suponemos entonces esos valores digamos, o esas dimensiones iniciales de 60 por 30, de tal manera que podríamos calcular una aproximación de peso inicial. Ya teniendo estas dimensiones, ese peso pues sería carga uniformemente repartida sobre la viga. Es decir, aquí tendríamos altura por base por peso específico del concreto 24 y por un metro de longitud. Tendríamos una carga uniformemente repartida de 432. Con esa carga podemos calcular un momento, WL cuadrado sobre 8, una viga simplemente apoyada en una luz. A partir de los datos de la carga sobreimpuesta
carga muerta sobreimpuesta 5 kN, pues tendríamos un momento de 90 y una carga viva de servicio de 6 kN que nos daría 108 kN. Los valores límites, entonces nuevamente recurrimos a las normas. Entonces el esfuerzo de compresión inicial 0.6 por F sub CI. F sub CI en esa etapa inicial lo tomamos como el 70% de la resistencia a la compresión. En el proceso constructivo pues todavía la viga, digamos, está en planta, no hay izaje, es decir que no los momentos debido a las cargas muertas o vivas no están actuando. El esfuerzo de tensión inicial pues 0.25. El esfuerzo de compresión en la etapa ya de servicio 0.45 F'C para cargas permanentes, y cuando se incluyen todas las cargas, es decir, muertas y vivas, en este caso se podría ir a 0.6 F'C. El de tensión 0.62. Como esta viga tiene excentricidad constante, entonces los cables en el apoyo van a tener, digamos, una distancia del centroide de los cables al centroide de la sección transversal. Eso quiere decir que voy a tener ahí un esfuerzo debido a la aplicación de cargas. Entonces la norma permite que se suba en los apoyos a 0. raíz cuadrada de F' sub CI. En el centro tendríamos 0.25. Es decir que podemos chequear no solamente en el centro de la luz donde tenemos el momento máximo, sino también en los apoyos, en este caso 0.5 raíz de F' sub CI. Si aplicamos entonces las ecuaciones correspondientes para encontrar los módulos de sección S1 y S2, como ya tenemos la sección, los valores de momentos M sub 0, M sub D y M sub L, y tenemos los valores de pérdidas, entonces al reemplazar el módulo de sección en la parte superior 12.501.000 milímetros al cubo, y módulo de sección en la parte inferior requerido, estos son módulos de sección requeridos, 17 millones. Para la sección que hemos supuesto, entonces, que es una sección de 30 por 60, pues entonces si calculamos sus propiedades geométricas, pues tenemos que las distancias del centroide serían 300 milímetros. Como es simétrica, será igual arriba y abajo. La inercia, pues en este caso sería 5.4 por 10 a la 9, y el radio de giro, que es la inercia sobre el área, aquí al cuadrado, por supuesto, pues daría 30.000. Como la sección es igual, entonces el módulo de sección S1 y S2 suministrado, en este caso lo que suministramos de acuerdo a la sección transversal supuesta, los primeros valores calculados en la parte superior pues son los valores requeridos de resistencia. En este caso estaríamos suministrando alrededor de 18 millones de milímetros cúbicos para el módulo de sección, es decir, están un poquito arriba apenas, digamos, porque tenemos un límite de 17 millones. Sin embargo, nuevamente aquí, igual que el caso de las vigas con excentricidad variable, como hay módulos de sección diferentes, podríamos tener geometrías de las vigas variables, por ejemplo, una viga T invertida o una viga que tenga un área por encima del centroide un poco menor y un poco mayor por abajo del centroide, porque se requiere más módulo de elasticidad. Sin embargo, para efectos prácticos aquí, vamos a suponer que la sección es simétrica, es decir, que el módulo de sección arriba y abajo suministrado tiene el mismo valor, 18 millones. Con eso ya podemos entonces calcular el esfuerzo centroidal. Aquí tendríamos para ese esfuerzo centroidal, reemplazando los valores requeridos en la norma y de acuerdo a la geometría dada, nos estaría dando, al reemplazar los valores, 6.73 megapascales, newton milímetro cuadrado. Con este valor podemos calcular entonces la fuerza inicial de preesfuerzo, multiplicando el área de la sección transversal por el esfuerzo centroidal. Quiere decir que aquí requerimos una fuerza inicial, es decir, en la etapa de transferencia
de 1211 kilonewton. Con respecto al video anterior, que era excentricidad variable, pues requeríamos una menor fuerza. En este caso, para excentricidad constante, no, se requiere una mayor fuerza. Igualmente la excentricidad, pues al calcularla nos da 82 milímetros de distancia del centroide de las barras o de los cables al centroide de la sección transversal. Aquí con respecto también al ejercicio con excentricidad variable, pues resulta ser menor. Si mi viga tiene 60 centímetros, es decir que la distancia del centroide a la fibra más extrema inferior es 300, quiere decir que estos cables nos están quedando bastante arriba. Podríamos bajarlos un poco y pues obtendríamos una mayor momento interno resistente, pero habría que pues hacer recálculos aquí en la ecuación para poder ajustar los nuevos valores. Entonces, como ya tenemos la fuerza de preesfuerzo, entonces podemos calcular cuántos cables requerimos para poder soportar esas fuerzas de tensión que me generan compresión en el concreto. Entonces, nuevamente, si suponemos que vamos a utilizar unos cables de media pulgada que tienen un área de 92.9 milímetros cuadrados, suponiendo que sea 0 grados 50, que según digamos el fabricante tendría una resistencia de 1750 megapascales y un valor de FPY de 1400, que más o menos el 85%, y de acuerdo a los requerimientos de la norma, que son los mismos pues para vigas con excentricidad variable y con excentricidad constante, en términos de los valores límites para los cables, 0.94 FPY o 0.80 FPU o 82.74, dependiendo si estamos hablando de la fuerza en el gato o de la fuerza en la etapa de transferencia. Pues si hacemos esos cálculos, aquí nos da que el valor, digamos, más crítico sería 1219 newton milímetro cuadrado. Esa sería la resistencia de mis cables para poder calcular la cantidad o el área requerida para los cables de preesfuerzo. Entonces aquí simplemente el área es la carga sobre el esfuerzo. Tenemos la carga 1.211.400, que fue la carga P sub I, es decir, en la etapa de transferencia, divido lo que resisten mis cables, mi esfuerzo de resistencia 1219, área total requerida 994. Pensando en que cada cable de media pulgada tiene 92.9, pues al hacer la división, entonces nos da 11 cables de media pulgada. Si lo comparamos con el sistema de excentricidad variable, en ese caso nos había dado 9, quiere decir que aquí nos está dando una mayor sección de concreto por un lado, para el concreto con excentricidad constante, y nos está dando también una mayor cantidad de cables, en este caso para una misma carga o una misma solicitación externa. Entonces resulta un poco más costoso pues los cables con excentricidad constante que los de excentricidad variable. Finalmente, después de haber realizado el diseño, pues hay que hacer los chequeos nuevamente de esfuerzos en las diferentes etapas, en la etapa de aplicación del tensionamiento, en la etapa de aplicación o de la adición de la carga muerta. Luego va pasando el tiempo y adicionamos entonces la carga muerta sobreimpuesta para terminar con las cargas permanentes de carga muerta, y finalmente en la etapa 4 le adicionamos la carga viva y nuevamente hacemos los chequeos. Aquí, a diferencia del caso de excentricidad variable, pues tenemos que revisar no solamente los esfuerzos en el centro de la luz, sino tenemos que revisar los esfuerzos también en los extremos. En los extremos pues no actuaría al momento, tendríamos únicamente digamos la primera parte de la ecuación, P sub I, si estamos en la etapa inicial pues será P sub I, no P sub E, sobre el área multiplicado por el paréntesis. Los momentos no entrarían. En este caso sería esta primera etapa, cuyos límites serían 1.2
nos estaría dando esfuerzos 1.2 y 12.3, los cuales tendríamos que comparar con el valor límite que nos prescribe la norma para los apoyos. En este caso, pues tendríamos un esfuerzo de tensión límite máximo de 2.48, pero no tendríamos problema porque en esa etapa los esfuerzos no nos están dando en tensión, sino básicamente nos están dando en compresión. Es decir, que aquí en la etapa, en los apoyos no tendría ningún inconveniente. Y para los otros esfuerzos, pues por ejemplo para la etapa final, pues el esfuerzo de compresión máxima digamos, nos da un límite que es 21 newton milímetro cuadrado, y aquí por cálculo pues nos está dando que la sección está siendo sometida a un esfuerzo de 16, es decir que estamos cumpliendo. Pero en términos de los esfuerzos de tensión 4.8 estamos pasados un poco, porque el esfuerzo de tensión en la etapa de servicio apenas sería de 3.7. Entonces aquí estaríamos un poco pasados. Probablemente si quisiéramos ajustar un poquito el diseño, pues tendríamos que aumentar un poquito el área de la sección transversal, particularmente en la zona inferior. Sin embargo, pues aquí no hay, bueno, es realmente una pequeña diferencia. Podríamos, digamos, pasarla un poco. Sería conveniente, digamos, si quisiéramos muy estrictos, pues aumentar y hacer los chequeos nuevos respectivos. En ese caso también podríamos disminuir el área en la parte superior, ya que teníamos o tenemos una diferencia pues ahí a favor, que hace que nos quede un poquito sobrediseñado para la sección superior. En conclusión, pues entonces aquí podemos pensar que normalmente los diseños para los concretos pretensados que tienen cables con excentricidades constantes resultan un poquito más, digamos, costosos que los diseños para los concretos con excentricidad variable.